aprovechar esta oportunidad para comentar justamente acerca de este programa. Bueno, que tendría que decir que es probablemente uno de los programas más exitosos, más sólidos, más completos, relacionados con algo importante, ¿no? Que es todo aquello que está referido a cómo gestionar de la manera más eficiente proyectos y empresas vinculadas al rubro de la construcción. En esta ocasión estamos iniciando esta charla formalmente, que es el punto de partida para la 9ª edición, lo cual nos habla de un programa en realidad ya maduro, un programa que se ha ido enriqueciendo con aportes, sobre todo de muchos profesionales bastante destacados y muy vinculados justamente a diferentes aspectos, ¿no?, dentro del rubro de la construcción, y donde además el programa se enriquece o se nutre con algunas actividades, como es primero la participación de especialistas extranjeros, ¿no?, de la Politécnica de Cataluña, y otro par de profesores también, que vienen, uno de Brasil, el otro estaba en Stanford, ahora está en Sudáfrica, pero digamos son especialistas que también participan en el dictado de este programa. Programa que por otro lado también se engancha con una actividad muy interesante que desarrollamos cada año, que es la visita de estudios, que normalmente se efectúa o mayormente a España, Barcelona o Madrid, o en algunos casos también así del Brasil. En realidad esta charla más que nada quisiera que fuese un intercambio de apreciaciones, de opiniones, de repente que si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda, pues nada, formulen las preguntas del caso, porque el propósito, digamos, de esta ocasión, de esta reunión, por lo menos por mi parte, no es tanto convencerlos en registrarse en este programa o vender el programa en sí, sino esencialmente presentar de la manera más transparente y abierta, lo que vendrían a ser las perspectivas del sector construcción en nuestro medio, por otro lado los retos que ello plantea, y finalmente que puedan tener conocimiento de cuáles son las características de este programa en sí. Entonces, y esencialmente para que eso lo valoren, para que eso vean si efectivamente es un programa que reúne las expectativas que ustedes tienen cifradas o de repente no. Pero lo importante es, creo, ser muy transparente en la información, porque por otro lado es un programa de largo aliento. O sea, es un programa de, definitivamente un poco más de año y medio, y en ese sentido significará para todos aquellos que se registren, pues un esfuerzo importante, ¿no? Un esfuerzo en tiempo, un esfuerzo en dinero, sacrificar probablemente muchas cosas de lo que actualmente hacen pues en su quehacer cotidiano, para tratar de dedicar ese tiempo a la maestría. Entonces realmente ahí, yo siempre digo, es una cuestión de relación beneficio-costo, ¿no? O sea, yo realmente tomaría una opción, realmente si el esfuerzo y la dedicación y el tiempo y el costo realmente, digamos, lo amerita en cuanto a que voy a recibir a cambio algo que realmente me permita crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es muy importante que, primero aprovechen al máximo este espacio en el que hablaremos de este programa, y por otro lado que aclaren al máximo todas aquellas dudas o inquietudes que pudieran tener con relación a esta maestría, ¿no? Entonces, para eso estamos, justamente para tratar de aclarar aquellas dudas, aquellas preguntas, aquellas inquietudes que pudieran existir. La presentación en realidad está estructurada, podríamos decir, en 3 partes. Una primera parte en la cual revisamos algunos indicadores, en general indicadores del país, indicadores del sector construcción, con lo cual de alguna manera podremos apreciar qué tan importante, digamos, este sector, cuáles son las perspectivas futuras, qué cosa es lo que podemos esperar para los próximos años. Y a partir de eso, más bien la segunda parte de la charla estaría relacionada con, entonces identificar si hay una necesidad, digamos, de contar con profesionales para un sector más o menos dinámico como es el de la construcción, pues entonces ¿qué reto nos plantea, ¿no? ¿Cuáles son las exigencias, cuáles son los requerimientos de especialización que en verdad existen
para hacer de este sector un sector muy competitivo, un sector muy competente y para elevar, bueno, en primer lugar, digamos, todo lo que puedan ser conocimientos, competencias, habilidades, pues, de todos los que de alguna manera están vinculados con la actividad constructora. Y en tercer término, digamos, la charla más bien ya se orienta específicamente al programa, tratando de describir, bueno, cuáles son los módulos que contiene, cuáles son las áreas en las cuales está, digamos, estructurado, y que en base a eso pues puedan tener más o menos una idea precisa de cómo esto sintoniza o engancha con lo que son justamente los requerimientos de especialización que hay en el medio, ¿no? Al comienzo decía que era un programa exitoso y bueno, afortunadamente ha sido así porque una cuestión que nosotros tratamos es de velar sobre todo en cuanto a la calidad del programa, la calidad de los cursos, la calidad de los docentes, y eso ha dado lugar a que, bueno, afortunadamente en los últimos años incluso este programa haya tenido lista de espera para, digamos, la matrícula en el mismo, ¿no? Entonces esto, claro, lo cual a nosotros nos satisface bastante, pero también es un reto igualmente para nosotros porque la idea en ese sentido es pues conservar, no solo conservar el nivel del programa, sino cada vez tratar realmente de mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso indudablemente también trataremos de continuar haciendo a lo largo de esta siguiente edición, que es la que justamente vamos a tratar de comentar ahora. Bueno, entonces, para revisar algunos indicadores, podríamos empezar por esto de acá, ¿no? Bueno, esto todos lo saben, más o menos cómo ha venido el país en los últimos años, un crecimiento de 7-8%, salvo el último año que el crecimiento ha sido más modesto, pues como todos saben, más o menos del 5%, ¿no? Sin embargo, una cosa que es clara es que a pesar de que, digamos, el país ha crecido 5% en el periodo de enero-diciembre, sin embargo, el sector construcción creció prácticamente al 8,5-9%, ¿no? Tendencia que se ha dado no solamente en este último año, sino en general en todos los años anteriores. Cuando el país ha estado creciendo al 7-8%, el sector construcción ha estado creciendo al 15-17%, ¿no? Este año se espera que el crecimiento del país esté alrededor del 6%, por lo menos esas son las estimaciones iniciales, y es muy probable que en tal sentido el sector construcción vuelva a las tendencias anteriores de crecer pues a un orden de por lo menos el doble, estaríamos hablando de un 12, un 13, eventualmente hasta un 15% a lo largo del presente año. Ahora, es también importante ver algunos otros indicadores, que justamente los presento porque es muy bueno, creo, reflexionar acerca de esto, porque más o menos nos permite aterrizar y darnos cuenta dónde estamos. Esta es una parte de, simplemente una lámina, ¿no? de las que se encuentra en todo el documento, que es el que tienen acá abajo, ¿no? El reporte de competitividad global, el más reciente. Esto se publicó a fines del año 2013 y que año a año elabora el Foro Económico Mundial. Entonces el Foro Económico Mundial, como lo pueden ver, por ejemplo, el año anterior evaluó, acá está, evaluó a 148 países. Y bueno, lo que hace el foro es justamente ver y analizar muy exhaustivamente la situación de cada país. Entonces acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? El caso del Perú, Producto Bruto Interno per cápita, $6.500, ¿no? Ese es el Producto Bruto Interno per cápita, o sea, todo el Producto Bruto Interno dividido por la cantidad de habitantes nos daría pues la suma por habitante, ¿no? $6.500, prácticamente una población cercana a 30 millones. ¿Y qué ha pasado con el país? En realidad en los últimos años, acá no aparecen los años previos, pero antes el país estuvo en el puesto 78, luego en el 73, pasó al 67, el año 2012 llegó al puesto 61, pero el 2013 se estancó. Entonces, bueno, eso un poco se refleja también con un menor crecimiento que ha habido pues del PBI, digamos, en el año que acaba de terminar. Ahora, es interesante ver algunas cosas en las cuales en realidad estamos relativamente bien, ¿no? Porque ustedes lo ven acá, eficiencia del mercado laboral, puesto 48, desarrollo del mercado financiero, puesto 40, es a nivel mundial, ¿no? Puesto 40 a nivel mundial,
Tamaño de mercado con todo lo que son tratados de libre comercio, puesto 43. En fin, eso, digamos, es un logro importante. Pero hay dos rubros que particularmente deberían de llamarnos la atención y que mucho tienen que ver incluso con el quehacer mismo de la construcción, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál sería? De lo que se encuentra por acá. ¿Cuál tendría que ver directamente con la industria de la construcción? Infraestructura, ¿no es cierto? Infraestructura. Porque cuando hablamos de infraestructura, ¿a qué nos estamos refiriendo? Todo lo que son servicios públicos que empleamos, ¿no? Carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, obras de saneamiento, obras de electrificación, gas natural, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ahí en qué puesto estamos? Estamos en el puesto 91. ¿Y cuál sería otro rubro que debiera de preocuparnos? Que tiene que ver con qué tan enganchados estamos con la modernidad, con hacer las cosas eficientemente, con ser muy competitivos, con estar prácticamente con un nivel de conocimiento que esté muy cercano al estado del arte, a las tendencias mundiales, muy cercano a lo que sean pues, cuestiones más bien innovadoras. ¿Cómo estamos en innovación? ¿Lo ven? Puesto 122. Lectura de eso lo podemos llevar a la industria de la construcción. La industria de la construcción, si bien tiene cantidad de obras y mucha actividad, sin embargo, la labor internamente es bastante deficiente, o sea, es poco eficiente, ¿no? Prueba de ello se dan en algunos indicadores de productividad. Los ratios de productividad en el país, acá en el Perú, probablemente se encuentran prácticamente a la mitad de los ratios que hay en Chile, ¿no? En lo que es productividad, rendimiento en obra, ¿no? Entonces, bueno, y eso mucho tiene que ver con esto, ¿no? Nivel de innovación, 122. Justamente, si tratamos de ver, bueno, antes de eso, antes de ver el caso que es el caso de Chile que quería mostrarles, de todas maneras también es interesante leer esta lámina porque nos habla un poco de hacia dónde o hacia cómo ha venido caminando el país, hacia dónde pretendería ir, pero qué cosa es lo que tiene que resolver para ello. Y eso se ha puesto tal cual se encuentra en el reporte de competitividad global. Y lo podríamos leer, ¿no? Perú permanece estable en el puesto 61, siguiendo una tendencia de crecimiento positivo que condujo a que en los años recientes el país avanzara más de 20 lugares, ¿no? O sea, ha llegado al puesto 61 luego de haber estado pues más o menos en el puesto 80. Los resultados sugieren una consolidación, ¿no? De todo lo que es el perfil de competitividad del país, pero también, ¿qué cosa es lo que se nota? Un cierto, diríamos, término, finalización, o como que se han agotado aquellos factores que de alguna manera le permitieron crecer en el pasado y que le han llevado a estar pues, en una situación en la que tiene un desarrollo o un desempeño macroeconómico bastante fuerte en el puesto 20, niveles de alta eficiencia en lo que es el tema de productos en el puesto 52, en el tema financiero en el puesto 40, en el tema laboral puesto 48. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que nos dice? Perú tendrá que de alguna manera resolver alguno de sus problemas, o sea, de aquellos retos, digamos, más diríamos, severos, ¿no? Más difíciles de resolver para poder justamente continuar creciendo. ¿Y cuáles son esos? Sus instituciones públicas, mejorar la eficiencia del gobierno, combatir la corrupción, mejorar la infraestructura y por otro lado resolver, por ejemplo, los temas vinculados con lo que es la pobre calidad educativa, ¿no? Que constituye realmente un espacio, un vacío muy grande que permita justamente que el país siga creciendo. Entonces, eso si lo juntamos con el tema de la pobre innovación,
¿no? Entonces esto nos habla de una cierta dificultad para el país para poder continuar pues, con una tendencia de crecimiento acelerado. Pero en esto creo que yo diría el rol está en todos nosotros, porque en la medida en que participamos, todos ustedes me imagino están pues directamente vinculados a la industria de la construcción, y en tal sentido se participa en un sector dinámico de la economía, un sector muy importante de la economía del país, pues creo que ahí hay un rol pues para todos y cada uno de nosotros en justamente contribuir a que estas cosas mejoren, ¿no? Si yo trabajo en una entidad pública, evidentemente debo hacer lo posible. ¿Por qué? Porque todas las prácticas y formas de actuar de las instituciones públicas pues se renueven. Muchas de las cosas o de las prácticas que actualmente se siguen para lo que es tanto, qué sé yo, concursos públicos, estudios, licitaciones, etcétera, datan pues de costumbres o formas de hacer de hace 30, 40 años. Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho y la construcción ha cambiado mucho en el mundo. Y entonces, en ese sentido, las instituciones también debieran de responder a todos esos cambios para poder ser mucho más eficientes en el sector. Y para ello basta ver el caso de Chile. Chile es un país vecino nuestro y que, claro, muchas veces tenemos cierto resquemor frente a los chilenos. Pero de todas maneras es un caso muy interesante a analizar, porque ¿qué sucede? Ellos en cierta manera constituyen un ejemplo porque han resuelto muchas de aquellas cosas que para nosotros realmente todavía son un problema. Primero, ustedes pueden ver, por ejemplo, el Producto Bruto Interno per cápita se encuentra en $15.400, bastante más del doble de lo que es el caso nuestro. Y ellos, si bien se ha deteriorado ligeramente la situación chilena, porque han pasado del puesto 31 al 33 y al 34, pero de todas maneras se están moviendo dentro de los 30 primeros países a nivel mundial. Y si ustedes en alguna ocasión han ido o van a Chile, lo que escucharán es que ellos tienen muy claro que en los próximos 10 años formarán parte de países del primer mundo. Y probablemente lo han de lograr. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, por ejemplo, si hablamos de las instituciones, mientras que nosotros en lo que son instituciones, el gobierno central y todo el sector público, dense cuenta, en este lamentable puesto 109, ¿no? ¿Qué cosa es lo que sucede con Chile? Chile ahí está en el puesto 28. En infraestructura, mientras que nosotros estamos en el puesto 91, ellos están en el puesto 46. Y en lo que es innovación, mientras que nosotros estamos en el puesto 122, ellos están en el puesto 43. Entonces, claro, o sea, es un país, tendrá algunas características diferentes al nuestro, pero en realidad tenemos mucho en común. Y entonces, en ese sentido, como muchas veces se dice, siempre es bueno hacer un benchmark y tratar de compararnos con aquellos a quienes podemos aproximarnos. Y en ese sentido creo que Chile es un gran ejemplo a ver y a tratar de considerar cómo ellos han podido lograr algunas cosas que, digamos, todavía nosotros estamos un poco lejos de alcanzarlas. Claro, nosotros vemos avances importantes en buena hora. Ustedes salen de acá, no avanzan más de 100 metros y ven un centro comercial que lo van a inaugurar de acá un par de meses y que es un centro comercial enorme, ¿no? Con una inversión de $200 millones y más de 60.000 metros cuadrados, que es el centro comercial Salaberry, que se va a inaugurar muy pronto. O digamos, ustedes avanzan por la ciudad y van a ver obras, como lo vamos a mostrar incluso en algunas láminas, la nueva sede del Banco de la Nación, o el nuevo edificio RIMAC, o lo que va a ser todo el complejo del cuartel San Martín, etcétera. Encontramos cantidad de obras. Pero digamos, eso no es suficiente, ¿no? O sea, tenemos que hacer sobre todo de la industria de la construcción, una industria de la construcción muchísimo más eficiente de lo que actualmente es. Porque el resultado, y eso seguramente todos ustedes que están metidos acá en el sector, bien sabrán que, por ejemplo, si hablo de una obra, y el caso más palpable podría ser incluso la línea 2 del tren eléctrico, ¿no? La línea 2 del metro. Hay algunos que dicen, oye, ¿y por qué esta línea 2 no es en superficie? Porque si fuera en superficie, de repente costaría 2.500 o 3.000 millones de dólares. No que muchas veces en nuestros proyectos nosotros tenemos una cifra que fijamos en un estudio de repente de factibilidad. Y en un estudio de factibilidad de repente decimos el proyecto cuesta 100 millones. Pero cuando ese estudio de factibilidad
pasa a una etapa de estudio definitivo, ya no cuesta 100, sino que de repente ya la estimación es de 160. Y de repente cuando esto sale ya a licitación, concurso, etcétera, de repente la propuesta más económica dice, oye, pero esto no puede costar 160 tampoco, va a costar 180 o 200. Y finalmente cuando el contratista lo realiza, van a venir ampliaciones, van a venir una serie de adicionales y el proyecto termina costando ya no ni 200, sino termina costando 280 o 300. Entonces, ¿qué cosa es lo que explica que un proyecto que yo originalmente dije que costaba 100, finalmente resulte costando 300? O sea, eso no tiene sentido. Bueno, en nuestro país de alguna manera es lo corriente, pero digamos eso no tiene sentido, porque cuando yo hablo de un estudio de factibilidad, mi más menos debería ser un 20%. O cuando yo hablo de un estudio definitivo, mi más menos debería estar en un 5 o 10%. Pero 5 o 10% o 20% me diría que de 100 paso a 120, pero no que de 100 paso a 300. Entonces, algo está caminando mal en nuestra ingeniería cuando nosotros, o algo está caminando mal en otros aspectos cuando, digamos, eso sucede en muchos de los grandes proyectos. Entonces, en un país como el nuestro, en el cual, como veremos, hay tanto por hacer todavía, pues es muy importante la eficiencia. Y en ese sentido, la eficiencia de la industria de la construcción resulta ser capital. El que los proyectos efectivamente se hagan en el plazo que se dijo. Si yo digo que lo voy a hacer en 12 meses, lo hago en 12 meses. Si yo dije que el proyecto costaba 100 millones, pues que cueste 100 millones. Y no que dije que lo hacía en 12 meses y lo termino haciendo en 26 meses y que decía que costaba 100 millones y termina costando 300. ¿No? Entonces, hay una serie de cosas, pues, evidentemente que mejorar. Y bueno, este comparativo entre Perú y Chile de alguna manera nos da una idea de, bueno, en realidad cómo estamos. Ahora, si quisiéramos ver con otros países, porque incluso dense cuenta, Chile está en el puesto 31. Si quisiéramos ver a los primeros países, simplemente yo les diría, cojan, entren a la página web, descarguen este reporte y vean, ¿no? Y vean cuál es el caso de Suiza, que es el país que está en la posición número 1, o vean pues otros casos, como es el caso mismo de Alemania, como es el caso de Suecia, como es el caso de Holanda, el caso de Inglaterra, el caso en fin, de todos los países que efectivamente se encuentran en las primeras posiciones, ¿no? Es un reporte muy interesante realmente para ver. Ahora, algo que también es interesante apreciar, por ejemplo, este es un documento muy reciente, ¿no? Plan Nacional de Infraestructura, que de alguna manera nos habla de cuáles son los requerimientos de infraestructura en el país para salir de la posición en la que se encuentra, en la posición número 91, que ya la vimos. Y ustedes pueden apreciar, ¿no? Se requiere inversión del orden de 88.000 millones de dólares, de los cuales gran parte están vinculados con el tema energético, gran parte está vinculado con transporte, con proyectos también de telecomunicaciones e infraestructura hidráulica, proyectos de irrigación, agua, saneamiento, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué nos dice? Nos dice que los más grandes proyectos en los próximos años o tendrán que ver con energía, o tendrán que ver con carreteras, o con ferrocarriles, o el metro, o tendrán que ver incluso pues con temas como es acá infraestructura hidráulica. O sea, ahí es donde van a estar los grandes proyectos de infraestructura. Y eso que acá no estamos incluyendo lo que tendría que ver más bien con todo lo que es el mercado inmobiliario, que también lo vamos a revisar. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de lo que es la cartera estimada de proyectos mineros, esto también está sacado de la página web del Ministerio de Energía y Minas, digamos, los proyectos están constituidos por 50 grandes proyectos que representan una inversión de cerca de 60.000 millones de dólares. Ahora, algunos dirán, oye, pero ¿y esto qué tiene que ver con la construcción? ¿Qué tiene que ver con la ingeniería? Estamos hablando de minería. Pero ¿habrá o no habrá relación entre uno y otro? Pues hay una relación muy grande, ¿no? Porque, primero, cualquier proyecto minero normalmente ¿dónde está? Está en una zona remota. ¿Qué tengo que pensar? Vías de acceso. Cualquier complejo minero justamente ubicado en una zona remota, ¿qué requerirá? Requerirá campamentos para el personal, ¿no? Pero no solo eso, sino que tendré que levantar una planta concentradora,
tendré que levantar una presa de relaves, tendré que desarrollar obras de drenaje, tendré que llevar energía a ese campamento, tendré que llevar agua y desagües, obras de saneamiento a todo ese complejo, y evidentemente ahí ¿quién participa? Ahí participa la ingeniería civil, todo lo que es la industria de la construcción. Entonces, ciertamente, si acá hablamos de inversiones próximas, porque este es en el orden de hasta el año 2015, 2016, digamos, se entiende que por lo menos para la industria de la construcción, probablemente entre unos 25.000 y 30.000 millones de dólares estarían relacionados con la industria de la construcción. Ahora, esto, como digo, hemos visto ¿qué? Hemos visto infraestructura y hemos visto obras civiles para el sector minero. Sin embargo, también es interesante ver, por ejemplo, el tema del mercado inmobiliario. Y ustedes podrán apreciar de que en lo que es el mercado inmobiliario, primero hay diversas opciones que justamente vamos a tratar de revisarlas. Lo primero, evidentemente, tiene que ver con vivienda. Y acá tienen, por ejemplo, una vista de un proyecto ya terminado, ¿no? Este ya está terminado, ya está justamente ocupado. Está a la espalda del hipódromo de Monterrico, ¿no? Casi en la esquina con el Derby. Y este es otro proyecto de la misma empresa, pero que esto se ha de desarrollar ¿dónde? Esto se ha de desarrollar en Lince, ¿no? Es el proyecto Lux. Bueno, esto también es un proyecto evidentemente ya desarrollado. ¿Por qué se muestra uno y otro? Porque estos son proyectos para niveles medios, mientras que, por ejemplo, este es un proyecto para niveles de mayores ingresos. Esto se encuentra en la Avenida del Golf. O esto, por ejemplo, es para sectores más bien de menores ingresos, grandes complejos habitacionales, ¿no? Como por ejemplo ¿cuál es? Este es Parques del Agustino, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con vivienda. Pero también ustedes saben de que, digamos, el tema de inmobiliario se ha venido también desarrollando muy fuertemente en lo que es centros comerciales. Acá lo tienen, ¿no? Boulevard Yoque, incluso si han ido al Boulevard, a la zona de Boulevard, habrán visto que hay una ampliación de Boulevard que recientemente también se ha inaugurado, ¿no? Centros comerciales como Open Plaza Angamos, que también no tiene mucho tiempo. Acá tienen el centro comercial Salaberry. O por ejemplo esta tienda que también es otra nueva, digamos, cadena, Paris en Cosut, en Plaza Norte, que también tiene una presencia, bueno, una nueva presencia de un nuevo pues, participante en todo lo que es el tema de retail, ¿no? Y no solamente en Lima, sino también en provincias. Acá tienen, por ejemplo, la vista de Mall Aventura Plaza en Trujillo, o en Arequipa, donde en los últimos años, en estos últimos 3, 4 años, se han desarrollado 4 grandes centros comerciales, ¿no? Real Plaza, Mall Aventura Plaza, y bueno, entonces eso nos habla, por ejemplo, de otro rubro importante que es el rubro retail, centros comerciales. Pero no solo eso, sino además todo el tema hotelero, y que cada vez es más importante. ¿Y por qué cada vez es más importante? Porque nuestro país, que antes era un destino turístico muy poco acogido y que, digamos, recibía no más de 1 millón de visitantes, el año anterior ha recibido más de 3 millones de visitantes y se espera que muy próximamente pues hayan 4 millones de visitantes. Entonces todo eso demanda evidentemente infraestructura hotelera. Y por último, si hablamos del tema de oficinas, también es interesante ver esto porque, digamos, aparte de proyectos ya relativamente antiguos, ¿no? Porque, por ejemplo, este proyecto Cronos cerca de la Embajada Americana, de repente uno ya lo podríamos catalogar como proyecto antiguo, porque hay otros definitivamente más modernos, ¿no? Proyecto Vía Plaza República, de la cual una torre se ha construido, la otra todavía, o el edificio Torre Begonias, o lo que va a ser la nueva sede del Banco de la Nación, ¿no? Que esto está en ejecución. Para aquellos que hace algún tiempo pasaron por la intersección de Javier Prado con la Vía Expresa, se acordarán del viejo edificio de Limatambo con este aviso de Coca-Cola, que lo han traído abajo y bueno, ahí es donde se va a erigir esta torre, que es la Torre Rima, que va a ser pues en realidad el edificio más alto de la ciudad, ¿no?
Bueno, y eso nos habla del tema de todo lo que es el tema inmobiliario, que como ven comprende varias cosas, ¿no? Si estamos hablando vivienda, retail, edificaciones de servicios tipo hoteles, y estamos hablando por otro lado de edificaciones corporativas, cada una con su particularidad y donde cada una hay que conocerla, porque el no conocerla significaría que podría de repente patinar gravemente en un proyecto de ese tipo. De hecho, una gran empresa nuestra en algún momento estuvo casi a punto de quebrar por no tener un buen manejo de un proyecto tipo retail que fue justamente el de Jockey Plaza. Y ahí estamos hablando de COSAPI, ¿no? COSAPI tuvo un mal momento con ese proyecto y entre otras cosas, ¿por qué? Por su falta de expertise en un tipo de proyectos que requiere pues conocimiento muy cabal de qué cosa es lo que ocurre con un proyecto retail, que es muy diferente a un proyecto de edificaciones. Normalmente un proyecto retail es un proyecto de tipo fast track, un proyecto donde hay muchos subcontratistas involucrados, donde los plazos son muy estrechos, donde el proyecto no está definido desde el comienzo, sino que se va definiendo en el camino, y donde por otro lado, digamos, normalmente las penalidades son salvajes. ¿Y por qué son salvajes? ¿Por qué? Porque el promotor o el inversionista normalmente, y ustedes lo habrán de ver, normalmente todos estos centros comerciales se inauguran antes de alguna fecha especialmente importante desde el punto de vista comercial. O se inauguran antes de fin de año, o se inauguran antes del Día de la Madre, o se inauguran antes de fiestas patrias, o de algunas ocasiones en las cuales, ¿qué cosa es lo que van a tener? Grandes ventas. Entonces, si el contratista no entrega la obra a tiempo, ¿qué cosa es lo que sucede? Ese centro comercial, por cada día que no opere, está perdiendo millones de dólares. ¿Quién lo tiene que pagar? Lo tiene que pagar el contratista. Entonces son proyectos que normalmente tienen penalidades muy elevadas. Y por otro lado, en muchos casos requieren insumos importados para su ejecución. Tomen en cuenta que la mayor parte de los que promueven estos centros comerciales pues son inversionistas y agentes en su mayor parte chilenos, que desarrollan proyectos de este tipo acá en el Perú y también en Colombia, que son los 3 países en los cuales se desarrollan proyectos muy similares. Pero claro, si yo me meto como contratista o subcontratista a un proyecto retail, tengo que saber qué partido estoy jugando. Y entonces ahí, si no soy eficiente, si no soy bueno, no solo bueno, si no soy excelente, con toda seguridad voy a ir a pérdida. Entonces, cada tipo de proyecto o cada tipología de obra, ¿no? O sea, vivienda o retail o digamos hotel o edificación corporativa, tiene pues su propia característica y que hay que conocerla. Y eso que acá no hemos hablado de habilitaciones urbanas, que también sería todo otro tema para considerar. Pero bueno, eso va de la mano con todo lo que es el tema de infraestructura, como es el tema del metropolitano, o sobre todo, digamos, el metro de Lima, ¿no? El metro de Lima, como lo pueden apreciar acá ustedes, claro, actualmente, ¿qué cosa es lo que funciona? Lo que funciona es fundamentalmente la línea 1, el tramo 1 de la línea 1, y el tramo 1 de la línea 1 lo único que hace es llegar hasta la avenida Grau, y lo que se está construyendo actualmente es, digamos, terminando el tramo 2, ¿qué es esto, no? El tramo 2 de la línea 1, que ya, bueno, está prácticamente ya terminado, esta foto es relativamente antigua. Pero acá una cosa interesante es que, bueno, van a haber otras líneas, y por lo menos, por ejemplo, acá qué cosa es lo que se dice, una inversión de más de 5.000 millones de dólares para lo que viene a ser la línea 2. ¿Por qué? Porque esto se supone va a ser un proyecto en subterráneo, utilizando pues tuneladoras, ¿no? Que por primera vez se utilizarían en el país, que son muy comunes en otros países. Si ustedes alguna vez han ido a España, a Madrid, habrán visto o habrán tenido ocasión de repente de apreciar las obras del túnel que conecta la estación de Atocha con la estación de Chamartín. Y es un túnel que está a 40 metros bajo tierra, por debajo de toda la ciudad, ¿no? Entonces acá igualmente se habla pues de este proyecto que iría pues a lo largo de todo lo que es desde el Callao hasta llegar, bueno, por la carretera central hacia la parte del centro, Chaclacayo, qué sé yo, ¿no? Bueno,
Esto que también actualmente está en marcha debería de entrar en funcionamiento el año 2015, que es el proyecto Vía Parque Rímac. Bueno, estas ya son obras concluidas, el Muelle Sur del Callao, estas son algunas obras de infraestructura, de reservorios, las vías interoceánicas que bueno, también ya se han venido desarrollando. Por ejemplo acá, ¿no? El Aeropuerto Internacional de Chinchero, que también se entiende que es un proyecto que habrá de desarrollarse no, en no mucho tiempo. O por ejemplo acá pueden tener una vista del proyecto Cuartel San Martín, que es lo que habrá de desarrollarse justamente en lo que antes era el Cuartel San Martín, con un conjunto de torres que van a ser pues torres de más de 100 metros de altura, todas ellas, ¿no? Bueno, obras importantes en el campo de las irrigaciones, el proyecto de Olmos o la central hidroeléctrica de Chacya, nos hablan de alguna manera de todo lo que es el tema de proyectos, ¿no? ¿Esto qué cosa es lo que ha dado lugar? Una cosa que ha dado lugar es que evidentemente nuestro país es un país muy visto, porque en pocos países en el mundo hay, digamos, todo este abanico de proyectos inmobiliarios, proyectos de infraestructura, proyectos para el sector minero. Entonces, resultado de eso, ustedes lo ven, todas estas empresas que son empresas extranjeras, ¿qué es lo que han hecho? Han decidido ubicarse acá en el país. Y está muy bien. O sea, no es cuestión acá de decir, oye, no, vamos a cerrarles las puertas para que no vengan. Sería lamentable, ¿no? Porque digamos, claro, son evidentemente competidores muy importantes, porque digamos, estas son empresas que no solamente participan en proyectos acá, sino que participan en proyectos, muchas de ellas a nivel mundial. Si yo hablo de Bechtel, Bechtel es en verdad la empresa más importante americana. ¿Sus proyectos dónde están? Sus proyectos están en África, están qué sé yo, en el Medio Oriente, están en el Asia, están en Europa, están en América mismo. Entonces, digamos, son empresas que se caracterizan por ser evidentemente muy competentes, muy competitivas. O sea, son competidores muy duros, son empresas muy eficientes. Y son empresas que están acá. Entonces, claro, eso a nosotros, ¿qué cosa nos plantea? Nos plantea pues una serie de retos para tratar de elevar, para tratar de mejorar, para tratar de alcanzar una serie de competencias que desafortunadamente en la universidad y en el pregrado muchas veces no se da. Y yo lo puedo decir creo con mucha convicción porque bueno, estoy muy metido por muchos años en el tema también académico. Y si hablamos, por ejemplo, de cuál es la ingeniería que se ofrece actualmente casi en cualquier universidad, la ingeniería que se ofrece es la misma que se ofrecía en la década del 70. O sea, vemos una malla curricular de una universidad X cualquiera, no voy a mencionar cuáles, pero nos encontraremos con ¿qué cursos? Nos encontraremos con un curso de estructuras 1, de estructuras 2, de antisísmica, ¿no? O un curso de construcción 1, de construcción 2, un curso de fluidos 1, de fluidos 2, un curso de construcción, un curso de topografía, de caminos, de pavimentos. Esos son los cursos que hay, ¿no? ¿Y acaso, digamos, las universidades se han preocupado por innovar y por darse cuenta que hay muchas otras cosas en las cuales realmente hay que engancharse y hay que avanzar? En realidad no. Entonces, el resultado de eso es que, digamos, el profesional que actualmente termina la universidad, claro, termina el pregrado luego de mucho sacrificio, pero si comparamos a ese egresado de pregrado en las competencias adquiridas con las que tiene un profesional comparable tan solo egresado de la Católica de Chile, ¿no? O egresado de la Sao Paulo, de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, o del Tecnológico de Monterrey o de la UNAM en México, habrá de verse es que hay una gran brecha, un gap enorme de diferencia, ¿no? Entre uno y otro. ¿Y por qué? Porque, digamos, en nuestro medio, incluso en nivel de pregrado, muchas de estas cosas son totalmente ajenas, ¿no? Nunca se vieron. Y vaya que son importantes para el éxito de un proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, ¿a qué nos referimos? Esto nos habla de Building Information Modeling. ¿Y Building Information Modeling qué es? ¿Qué es eso?
En realidad es una nueva forma de desarrollar proyectos que involucra un cambio radical de paradigmas y a partir del cual lo que se hace es desarrollar primero el proyecto en un solo modelo, en uno solo, tridimensional, y en el cual concurren los diversos agentes. Principio básico. O sea, no es como ahora, ¿no? Porque ahora en un proyecto que hay, oye, por una parte trabaja el arquitecto, por otra parte trabaja el estructural, por otra parte trabaja el de instalaciones, y cada uno trabaja en su feudo, ¿no? Cada uno trabaja en su feudo. Y de repente incluso el estructural está haciendo el cálculo estructural en una versión no actualizada de los planos de arquitectura, ¿no? Y luego cuando se tiene que compatibilizar todo, nos damos con que hay un montón de interferencias, un montón de incompatibilidades, un montón de cuestiones no resueltas, un montón de errores. ¿Y por qué? Porque cada uno trabajó en su propio espacio y nunca hubo interacción. Por ejemplo, ¿esto qué cosa es lo que trae consigo? Un cambio radical en ese sentido. Todos van a trabajar sobre el mismo modelo, ¿no? El modelo es único. Yo soy arquitecto, quiero incorporar aportes al modelo, pues lo trabajo en ese modelo. Yo soy estructural, voy a colocarle fierro al proyecto, a la edificación, lo hago en ese modelo. Yo soy el especialista en instalaciones, voy a poner todas las instalaciones, ¿dónde las voy a poner? En ese mismo modelo. Entonces, ¿qué cosa es lo que resulta? Que de alguna manera todo lo que son incompatibilidades se reducen notablemente. El modelo es un modelo 3D, es un modelo 3D, y que en sí mismo él permite obtener todas las vistas que yo quiera. Entonces necesito un dibujante, necesito manejar AutoCAD, ya no necesito AutoCAD. Entonces en realidad, mientras que en muchos lugares se pretende seguir enseñando AutoCAD como que es, digamos, la herramienta básica, en otros países AutoCAD va de salida, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, va siendo reemplazado por herramientas mucho más potentes, mucho más completas, donde evidentemente yo quiero un plano a 38 grados, yo le digo acá, ¿sabes qué? Córtamelo a 38 grados y me va a producir el plano con ¿cuántos errores? Con 0 errores, porque no va a estar hecho con intervención humana. Necesito metrar, ya no necesito metrar, porque desde el momento que yo fui incorporando elementos que tenían áreas, que tenían volúmenes, que tenían dimensiones, todo eso se va cargando dentro del metrado automático que efectúa el aplicativo. Entonces al final ya no necesito un área de metrados, porque los metrados son automáticos. ¿Qué logro con esto? Mucho mayor precisión y respuestas mucho más precisas, flexibles y rápidas para el cliente. Acá en este tema de BIM, nosotros en el país, acá estamos en pañales. Claro que hay empresas que ya se están montando en el tema. Algunas empresas de diseño, como, qué sé yo, Gallegos Casabón, y reconoce que esto es importante. O algunas empresas constructoras también reconocidas también saben que esto es importante. Pero en otros países, si hablamos por ejemplo de países europeos, el grado de penetración de BIM está en el orden del 60%. Lo cual, ¿qué significa? Que incluso muchos clientes importantes, que van a hacer un proyecto de 200 o de 500 millones de dólares, ¿qué cosa es lo que le exigen al proyectista? Tu proyecto tiene que estar hecho en BIM. No acepto otra forma de presentación del proyecto. Y de hecho, si ustedes ven, por ejemplo, esas obras monumentales que se pueden ver, por ejemplo, en Dubái, donde ven incluso edificaciones que parece que están ahí hasta con una arquitectura de lo más sofisticada, la única manera de poderlo haber hecho es mediante una forma 3D. Ustedes han visto, seguramente deben haber apreciado el estadio de Pekín, ¿no? El estadio que fue estadio olímpico, si no me equivoco, ¿no? En China. Este que parece un nido de pájaro, ¿no? Eso, la única manera de haberlo hecho es por una propuesta 3D. ¿Cómo estamos acá? Pues muy poco.
Programación. La mayor parte maneja MS Project. Muy pocos están comprometidos con Primavera, que es una plataforma mucho más flexible y que incluso nos permite articular justamente lo que es 3D con programación y con eso arribar lo que son modelos 4D. Porque modelo 4D no es otra cosa sino el producto 3D, pero cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, si es que esto se ejecuta de acuerdo a cómo está programado, y esa programación la puedo tener en una plataforma tipo Primavera. ¿Cómo estamos en 4D? Igualmente estamos en pañales, ¿no? Temas importantes. ISO 14000. ¿Qué familiaridad existe con ISO 14000? ISO 14000, ¿con qué cosa tiene que ver? Medio ambiente, ¿no es cierto? OSHAs. Todo lo que es seguridad, salud ocupacional. O este tema, ¿no? Green Building, que también cada vez es más importante. Todo lo que tiene que ver con construcción sustentable, construcción sostenible, construcción en la cual, ¿qué pretendo? Ahorro de agua, ahorro de energía, máximo aprovechamiento de la iluminación natural, máximo aprovechamiento de lo que es ventilación natural, orientación de la edificación para aprovechar al máximo todo lo que son fuentes naturales de energía, etc. Recirculación del agua, confort para el ocupante, digamos en muchos casos exigencias de muchas corporaciones, de muchas empresas, ¿no? ¿Cómo estamos en eso? También es algo en lo cual recién estamos empezando a caminar. O cuando hablamos de la eficiencia en la construcción, de lo que es productividad, ¿cuántos estarán familiarizados con lo que es la filosofía Lean? O con lo que es Last Planner. ¿Y qué cosa engloba Last Planner? ¿No? Probablemente no muchos lo manejan, ¿no? Y algo muy importante, por ejemplo, ¿no? Como está acá, ¿no? La guía para la gestión de proyectos, todo lo que es el cuerpo de conocimientos elaborado por el PMI. Y que tiene de relación directa con cómo debo gestionar un proyecto para que un proyecto sea exitoso. Ustedes mismos me podrían decir qué atributos o qué cosa es lo que yo debo de velar con especial importancia para garantizar el éxito de un proyecto. ¿Qué cosa es lo que más debería de preocuparme? ¿Qué cosa debería de preocuparme muchísimo para garantizar el éxito de un proyecto? ¿Ah? Claro, tiempo, que el proyecto se termine dentro de plazo. Dentro de plazo. ¿No? Plazo. ¿Qué significa esto? Gestión del tiempo. ¿Qué más? Debe estar dentro del presupuesto. Manejarme dentro del presupuesto. ¿Esto qué significa? ¿Gestión de qué? Gestión de costos. ¿Qué más? El proyecto debe haber cubierto aquello a lo que se comprometió a hacer. Entonces, ¿esto con qué cosa tiene que ver? Con cumplir lo comprometido. Lo comprometido. Gestión del alcance. ¿Qué atributo debe de reunir el proyecto cuando llega a manos del cliente? Un atributo de calidad, ¿no? Debo de preocuparme esencialmente por la calidad. ¿Esto de qué me habla? Bueno, de eso justamente, ¿no? Gestión de la calidad. Y esto nos lleva a pensar en lo que normalmente se conoce como el tetraedro de tensiones, donde acá tengo alcance, tiempo, costo y calidad. ¿Y por qué se llama tetraedro de tensiones? Porque es un tetraedro en el cual si yo muevo uno de los elementos, automáticamente los otros se afectan. Si yo, por ejemplo, digo, no vas a construir un edificio de 10 pisos, vas a construir un edificio de 12, ¿qué cosa se modificará? Se modificará el tiempo,
se modificará el costo, ¿no? Ahora si me dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que terminarlo en el mismo tiempo y con el mismo presupuesto, ¿qué cosa se verá afectado? ¿Se verá afectada la calidad? Ahora, ¿eso es lo único que hay que gestionar para el éxito de un proyecto? No. Tengo que preocuparme del aspecto logístico, todo lo que tiene que ver con adquisiciones. Tengo que preocuparme de la gestión del recurso humano. Tengo que gestionar las comunicaciones. Tengo que gestionar los riesgos. Tengo que gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Tengo que gestionar eventuales reclamos. Tengo que gestionar el tema ambiental. Tengo que ver la parte financiera del proyecto. ¿Todo eso de qué nos habla? Nos habla de todas las áreas de conocimiento que nos las plantea ¿quién? El PMI. Y ahí no hay que descubrir la pólvora, simplemente hay que conocer qué cosa es lo que el PMI plantea para la gestión de proyectos. ¿Algo de esto se ve en pregrado? En la mayor parte de los casos no. En la mayor parte de los casos no. Cuando debería evidentemente verse, ¿no? Bien, eso de alguna manera nos habla de algunos retos. Y claro, retos del sector, ¿cuáles son? Adecuada planificación y control de proyectos, procesos estandarizados o normalizados, uso óptimo de recursos humanos, materiales y de tecnologías de información, mejora de los índices de productividad, cumplimiento de plazos, aseguramiento de calidad, cumplimiento riguroso de normas y ambientales y otros. Bueno, son temas esenciales, ¿no? Que lastimosamente, como digo, en muchos casos son muy pocas las instituciones que un poco tratan de cubrir eso en el pregrado, pero en la mayor parte de los casos nunca se ha visto. Entonces, resultado de ello, el profesional que sale al mercado, ¿no? Que sale a ejercer profesionalmente, muchas veces desconoce cuestiones que son fundamentales para el éxito de los proyectos. Y que habría que decir algo más. Todo esto que mencionamos, claro, de repente para nosotros, para algunos puede resultar novedoso y decir, oye, pero cuando esto en realidad es un estándar, ¿no? O sea, es casi como decir un commodity para otros países, ¿no? Si yo lo hablo de esto en Inglaterra o en Alemania o en otro país europeo o Estados Unidos, pues estas cosas las manejan como un estándar cotidiano, ¿no? Mientras que nosotros todavía tenemos un buen trecho para andar para estar familiarizados con todos estos temas, ¿no? Bueno, temas de planificación, como lo ven acá, temas de productividad. Acá, por ejemplo, tienen todo lo que es el tema del last planner, ¿no? El último planificador, que nos habla de partir de un plan maestro, luego una planificación intermedia en la cual levanto las restricciones del proyecto, luego lo llevo a un plan semanal donde veo de programar aquello que tiene altísima probabilidad de poder realizarse, y luego, digamos, veo cuál es el porcentaje de actividad cumplida y, en fin, tomo una serie de acciones de mejora, etcétera, ¿no? Los indicadores de desempeño, las métricas de productividad, etcétera, todo esto es importante, temas de calidad, diagramas de Ishikawa, diagrama de Pareto, el principio básico, ¿no? De todo lo que tiene que ver con mejora continua, que ese es algo que prácticamente debe estar en el ADN de todo profesional, ¿no? Planifico, realizo de acuerdo a lo planificado, levanto indicadores para ver cómo estoy haciendo las cosas, identifico áreas de mejora y actúo en pos de la mejora. Y cuando repita el ciclo, se supone que voy a tener que hacerlo cada vez mejor, ¿no? Bien, gestión de equipos y maquinarias, como ustedes saben, cada vez más es requerido, por ejemplo, el equipo de diversos tipos de máquinas, equipos generales para diversos tipos de obras, pues igualmente es necesario tener un conocimiento cabal de cómo se gestiona, digamos, equipos de construcción, los temas de seguridad y prevención de riesgos, en fin, son un conjunto de temas que, bueno, incluso de lo que se ha podido coordinar y ver con el sector justamente empresarial, con las principales empresas y profesionales que están en el sector, son los principales vacíos que existen. Y debido a que esos son los principales vacíos que existen acá en el país, es que de alguna manera esta maestría surgió, como ya se ha comentado al comienzo, bueno, hace más o menos 9 años, ¿no? 9 años que se lanzó la primera edición. ¿Diseñada para qué? Para responder, como dice acá, a las exigencias actuales del mercado, formando especialistas con una sólida base académica, con capacidades técnicas personales para gestionar proyectos de edificación e infraestructura y gerenciar empresas constructoras.
Una cuestión muy importante es que si bien acá se pretende dar la mayor cantidad justamente de conocimientos y recursos, de todas maneras se busca un enfoque muy aplicativo. O sea, que de acá puedan llevar elementos para la aplicación inmediata en su quehacer laboral. O sea, acá no van a encontrar un curso de matemáticas avanzadas para ingenieros 1 o matemáticas avanzadas para ingenieros 2 o análisis tensorial 1, análisis tensorial 2, ¿no? O sea, esos cursos no van a haber, porque habría que preguntarse, ¿y eso luego para qué me sirve? Y como no va a servir de mucho, pues simplemente esos cursos no están, ¿no? ¿Qué cursos son los que están? Aquellos que realmente van a permitir tener, claro, una base conceptual importante, pero sobre todo un manejo práctico que cubra, digamos, todos estos aspectos que de alguna manera hemos mostrado. O sea, el poder gestionar todo un abanico de situaciones dentro de un proyecto. Y una cosa también muy importante. Algo que se pretende con este programa no es desarrollar, y creo que es importante mencionarlo, porque alguno podría tener esa expectativa y decir, oye, voy a meterme en la maestría para aprender S10. Si me voy a meter en la maestría para aprender S10, le diría, oye, ándate a una academia y estudia el S10. No, porque digamos, este programa no está dirigido a desarrollar destrezas operativas, ¿de acuerdo? O sea, no está dirigido a saber cómo manejo Primavera, cómo manejo Project, cómo manejo S10, cómo manejo ETAPS, cómo manejo SAP, nada de eso. Este programa está dirigido sobre todo para desarrollar competencias orientadas a la toma de decisiones. Sobre todo en la mira de que la perspectiva, el objetivo, el propósito de ustedes es más bien ocupar cargos de dirección, cargos de liderazgo. O sea, lo que este programa pretende, como dice acá, es desarrollar capacidades para gerenciar empresas. Y evidentemente un gerente no va a estar metido en un Excel. Claro, es importante manejar el Excel, pero no es que yo tenga que estar haciendo, oye, vamos a hacer el análisis de costos unitarios. Eso no lo vamos a ver acá, ¿no? Porque, digamos, se supone que el análisis de costos unitarios lo va a hacer un junior y yo voy a tomar decisiones en base a lo que me proporcionen como información. Yo sí tengo que saber qué información requiero, qué ocurrió en la semana que acaba de terminar. Y en base a eso, de saber qué ha ocurrido con el proyecto en esta semana que acaba de terminar, tomar decisiones para la siguiente semana. Entonces, claro, yo tendré que saber qué indicadores pido, qué indicadores de productividad, ¿no? Utilizaré cartas balance, pediré los packs, necesitaré que se haga una sectorización del proyecto, veré el tema de circuito fiel. ¿Qué cosa es lo que necesito? ¿No? ¿Qué cosas son los indicadores que me tienen que proveer para yo tomar decisiones? Entonces, claro, tengo que conocer el significado de los indicadores, pero no es que yo me vaya a poner a hacer los trabajos en Excel. Eso se lo encargaré a otro. O no es que yo me vaya a meter al Primavera a operar en Primavera. Claro, si alguien desea saber de estos paquetes, lo puede hacer en cualquier institución que enseñe la parte operativa de esto, ¿no? Pero este programa no está dirigido a ese propósito. Está dirigido a formar profesionales que más bien puedan ocupar cargos de dirección, ¿no? Cargos en los cuales evidentemente desarrollen pues un rol importante de liderazgo. Y en ese sentido, una cosa que es importante también señalar es que así como es esencial el tema de conocimientos, y de repente muchos acá están justamente en esta charla para saber qué cosa en temas de conocimientos brinda el programa, ¿no? Y cómo puedo aumentar mi capital de conocimientos. Pero yo les diría, eso no es suficiente. Incluso de repente no es incluso hasta lo más importante, ¿no? Porque digamos, para el éxito y para poder alcanzar algunas posiciones realmente de conducción, de liderazgo, recibir encargos de alta responsabilidad, necesito un perfil que vaya más allá de conocer cosas, ¿no? Y eso es muy fácil comprobarlo. O sea, no necesariamente el que obtuvo 18 en la universidad o pasó todos los cursos a la primera es el más exitoso.
Muchas veces resulta más exitoso aquel que de repente con la justa aprobaba los cursos por trica, ¿no? Sí, eso ocurre. Pero ¿y por qué? Porque ese señor, aparte del tema de conocimientos, de repente tenía desarrollados muy fuertemente otros aspectos que son esenciales. Y hay autores, eso está documentado, o sea, esto no es una invención mía, ni mucho menos, simplemente esto está totalmente documentado y comprobado. Según lo cual, claro, ¿es importante el capital intelectual? ¿El capital de conocimientos? ¿El capital intelectual? Pero ¿qué cosa es importante también? Y estos tres resultan ser esenciales. Porque yo puedo saber mucho, pero si no sé vender lo que sé, es igual que nada, es cero. ¿No es cierto? Yo puedo saber un montón, pero si no sé comunicar, ¿qué logro con eso que sé? Entonces hay otras esferas que son importantes. ¿Y cuáles son esas? Que está documentado. Hay una publicación muy interesante de Linda Gratton y Subhantra Ghoshal, que se titula Managing Personal Human Capital, y que les invitaría a que lo revisen. Nada tiene que ver con la maestría, pero es una publicación muy interesante porque justamente nos habla de esto. ¿Y cuáles son esas otras esferas que son tremendamente importantes? Capital social, o sea, capital relacional, mi red de contactos, ¿no? Mi red de contactos. Y por otro lado, el capital emocional. La seguridad en mí mismo, la disposición a trabajar en equipo, el ser proactivo, el saber comunicarme, el estar dispuesto a enfrentar retos, el tener autoconfianza, el tratar siempre de estar en primera fila, ¿no? O sea, son cosas tremendamente importantes. Y bueno, incluso ahí yo les diría, una persona que de repente en nuestro medio y que todos la conocen, y que probablemente acopia esto, pero a un nivel bastante elevado, y que le ha permitido ser 2 veces presidente del país, ¿quién es? Alan García. Alan García, lo paramos acá que hable 10 minutos y con toda seguridad ustedes van a estar votando por él en las elecciones del año 2016, ¿no? Con toda seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque este señor, ¿qué cosa es lo que tiene? Primero, un capital emocional superlativo, ¿no? Una seguridad, un aplomo en sí mismo. Él sabe que él está convencido que él es el primero, que él es el Salvador, que él es el Mesías, que él es ¿no? O sea, y está convencido de ello, ¿no? Y más aún, tiene una capacidad de comunicación que creo nadie le iguala, nadie absolutamente, ¿no? Entonces, eso es un logro enorme, ¿no? Y si aparte de eso tengo como él una tremenda red de contactos a todo nivel, incluso eso hasta qué puede permitir, no digo que sea el caso, pero qué puede permitir que si por ahí hay algo no tan transparente, siempre voy a tener a alguien que por ahí me vaya tapando y vea que las cosas no vayan para más. Que no está bien, pero realmente el tema de contactos, el tema de red de contactos, es también un tema esencial. Entonces, una cuestión también muy importante es, por ejemplo, ver un programa como esta maestría, como una gran oportunidad ¿de qué? De trabajar muy fuertemente la red de contactos. Porque los 40 que puedan estar en esta maestría, todos tienen los mismos objetivos. Y por lo tanto, sería muy interesante que esos 40 se conviertan en 40 amigos, que luego van a seguramente compartir muchos espacios más allá de lo que sea la maestría misma. Entonces, la maestría, yo diría, no solo debe ser vista como un espacio para incrementar el capital intelectual,
sino como un espacio en el cual se pueden potenciar muchas otras cosas que son tremendamente importantes para justamente alcanzar puestos de liderazgo, que es lo que propicia o lo que quiere este programa. Ustedes ven, proyecto del tren eléctrico, línea 2, tendrá un gerente de proyectos, ¿no? Es un proyecto de 5.000 millones de dólares, pero va a tener un gerente de proyectos. Ese gerente de proyectos, ¿qué es lo que estará haciendo día a día? Tomando decisiones, reuniéndose y tomando decisiones que de repente un buen día una decisión es una decisión de 10 millones de dólares. Entonces, ¿ese cargo se lo van a dar a cualquiera? ¿O se lo van a dar a un timorato? ¿O a una persona dubitativa? ¿O a una persona que no tiene confianza en sí mismo? Definitivamente no. Y ustedes incluso bien saben que en la actualidad, por ejemplo, las grandes empresas, cuando van a contratar a personal para la organización, ¿qué cosa es lo que le piden? ¿Con quién? ¿Qué tipo de pruebas le toman? Es que lo sientan y le dicen, en las próximas 3 horas, ¿me vas a resolver esta estructura por Hardy Cross? ¿Eso es lo que le dicen? No, no es cierto. Primero, ¿con quién se va a entrevistar? Se va a entrevistar probablemente con un psicólogo, que de repente de ingeniería no sabe ni pío. Pero esa es la persona que de alguna manera va a ser el primer filtro y que dirá si uno está o no está apto para una organización. Y probablemente lo que dirá, bueno, oye, ¿sabes qué? Ahora mira, tienes estas figuritas, ve cuál es la que sigue. Ahora dibújame un cuerpo humano, ¿no? Porque a partir de eso yo sabré más o menos cuál es tu perfil como persona, ¿no? Entonces, esas cosas son tremendamente valoradas y tienen mucho que ver con el capital emocional. Porque en realidad en la actualidad las empresas se preocupan mucho de tener personal que sobre todo estos dos aspectos lo tengan con mucha solidez, porque esto se aprende. Esto se aprende. Pero eso muchas veces está grabado en el ADN de la persona, ¿no? Y ustedes lo ven incluso hasta en el candidato que bueno, ya renunció, ¿no? Pero el candidato ¿no? Está en su ADN, pues, ¿no? O sea, es una persona así. Entonces, pero en fin, este es un tema pues muy importante, ¿no? Bueno, volviendo entonces ahora al tema de la maestría misma, una cosa que habría que decir es que el programa está dirigido, bueno, a todos los tipos de profesionales que acá se señala, evidentemente todo aquel que esté vinculado con la industria de la construcción. Se espera que tenga una familiaridad con el tema, ¿no? O sea, si alguien es un abogado y quisiera seguir la maestría, pues como que no sintonizaría mucho, ¿no? O sea, entonces la idea es que más bien se haya tenido una cierta familiaridad, bueno, con todo lo que es el tema de la construcción, ¿no? Bueno, esta es una de las ventajas que da el programa, la facilidad de tener acceso a un iPad. El programa conduce a una doble certificación, eso creo que todos lo saben, el máster que otorga la UPC, pero también el grado de máster en dirección de la construcción que otorga la Politécnica de Cataluña, porque profesores de la Politécnica de Cataluña desarrollan 3 de los cursos, ¿no? Ellos desarrollan gerencia de la construcción, gerencia de proyectos de construcción, gestión de la producción y gerencia estratégica de la calidad. Bueno, la Universidad Politécnica de Cataluña es una universidad, creo que todos saben, muy reconocida en el ámbito europeo en general. Y bueno, es una institución con la cual tenemos excelentes relaciones, ¿no? La malla del programa acá la tienen. Hay, digamos, una serie de cursos que tienen que ver con la parte de gestión estratégica. Otra serie de cursos que más bien están vinculados a la parte de planificación y recursos. Cursos que tienen que ver con tecnología y cuestiones innovadoras. Por ejemplo, acá está tecnologías BIM en la compatibilización de la información técnica. Este curso tiene que ver mucho con el tema de constructabilidad y el uso de Revit.
Este de acá, Tecnología de la Información en la Construcción, este es un curso muy interesante que lo dicta Leonardo Richmoller. Leonardo Richmoller, digamos, es un ingeniero en realidad peruano, egresado de la Ricardo Palma, pero que luego fue a Chile, terminó sus estudios de maestría, se fue a Stanford, terminó su doctorado, regresó a Chile, estuvo en Chile un tiempo, regresó a Stanford, hizo su postdoctorado y actualmente se encuentra en Sudáfrica. Y bueno, es una persona que es probablemente, no solo a nivel latinoamericano, sino yo diría a nivel mundial, uno de los más reconocidos en el tema de TI en la construcción, o sea, tecnología de información en la construcción. Todo lo que son modelos 4D, etcétera, digamos, es su fuerte. Y en realidad para nosotros es una cuestión muy interesante el poder contar con la participación de él en este programa. Acá tienen otro curso de construcciones especiales e innovación en la construcción que también lo dicta un peruano pero que radica afuera. Marco Arancibia, él más bien labora en Brasil y bueno, gran parte de la experiencia y de los avances en todo lo que es tecnología de construcción en Brasil, él lo desarrolla en este curso justamente de innovación en la construcción, ¿no? Por acá tienen los cursos que son dictados por españoles, gerencia de proyectos de construcción, gestión de la producción y gestión estratégica de la calidad. Y todos los demás son cursos dictados más bien por profesionales peruanos. Ahora, una cosa que es importante señalar también, bueno, ya que hay estos cursos de liderazgo, ¿no? Que está justamente orientado al tema de competencias blandas, liderazgo gerencial, formación de equipos líderes y negociación. Y bueno, una cosa también interesante señalar, la tesis forma parte de la malla, lo cual quiere decir que hay que hacer la tesis sí o sí, porque si no hago la tesis, si no apruebo el curso de tesis, simplemente no soy egresado, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque a nosotros nos interesa no solamente, digamos, tener egresados, sino sobre todo tener graduados. Y para eso, digamos, una cosa que se ha considerado es que la tesis forme parte de la malla curricular. ¿De acuerdo? Entonces es un esfuerzo importante que tienen que desarrollar en esta etapa, pero por lo menos eso garantiza que están terminando el programa y la tesis la tienen ya terminada. Entonces, bueno, lo único que ya quedaría es el proceso formal de entrega de la tesis y de sustentación de la misma. Pero digamos, bueno, y cumpliendo algunos requisitos como es el tema de inglés intermedio, pero digamos, en realidad la tesis ya estaría concluida. Ahora, los demás cursos que, como se dijo, son dictados por profesionales locales, bueno, una cosa que habría que decir es que ninguno de ellos es un académico que pues esté sentado acá, no sé, pues en el segundo o tercer piso esperando la hora de clase para ir a dictar. Digamos, todos son profesionales que están en ejercicio y que el curso que dictan es justamente aquel que es el correspondiente a su especialidad, ¿no? Entonces, bueno, por acá van a apreciar y justamente incluso, bueno, esto ya lo vamos a pasar muy rápido porque esta es la relación de cursos, aunque de repente es interesante revisar que justamente con los cursos se ve un poco todo lo que hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, temas de productividad, temas de seguridad, temas introductorios de contabilidad y gestión financiera, el manejo de proyectos de inversión pública, formulación y evaluación de proyectos inmobiliarios, que esto, por ejemplo, es un tema muy interesante para aquellos que más bien se dedican a lo que es justamente el tema de, digamos, de comprar terrenos y construir, por ejemplo, departamentos, ¿no? ¿Cómo tengo que desarrollar formalmente un proyecto de ese tipo? ¿Dónde tengo que empezar? Desarrollar un estudio de mercado, definir cómo tiene que ser el producto, desarrollar el concepto del proyecto, determinar los costos, fijar mis estrategias de ventas, fijar escenarios de ventas que me permitan establecer cuál va a ser mi flujo de ingresos, elaborar mi flujo de caja, de egresos, ver cuáles van a ser los indicadores de TIR y BAM para ver si el proyecto es factible o no es factible. Todas esas son cosas que, por ejemplo, se desarrollan acá. Gestión de proyectos de inversión en infraestructura. Bueno, planificación y control, donde acá viene justamente todo el tema de planificación intermedia, planificación semanal, planificación diaria, etc. Gestión de la cadena de abastecimiento, la parte logística, la parte de equipos.
Gerencia de proyectos de construcción, todo lo que tiene que ver con el PMI, ¿no? Lo que dijimos, gestión del alcance, del tiempo, los costos, de la calidad, de las adquisiciones, de los recursos humanos, de los riesgos, de las comunicaciones, de la seguridad, de la gestión financiera, etcétera, ¿no? Gestión estratégica de la calidad, como el tema de calidad, el tema de una norma como ISO y el tener en la organización un sistema de gestión integrada de la calidad es esencial. Además que me da un sello, pues, un sello ISO de alguna manera, me permite mostrar a terceros que efectivamente yo hago las cosas de una manera ordenada y no de una manera caótica, ¿no? Régimen legal y tributario, administración de contratos, porque es muy importante que el profesional también maneje estos temas, que de alguna manera hablan de cuáles son los derechos y obligaciones que existen en todo lo que es el sector construcción. Estos cursos que ya dijimos que tienen que ver con la parte de innovación y nuevas tecnologías constructivas, bueno, esos son en esencia los cursos, ¿no? Aparte, bueno, de los talleres de competencias blandas sobre liderazgo y formación de equipos líderes y negociación. Comentar también que, digamos, este programa abre las puertas también para participar en esta semana empresarial. Por ejemplo, el año pasado fuimos a Barcelona. Ahora algunos dirán, oye, pero van a España, España está en recesión. Claro, pero ya quisiéramos estar en recesión como ellos, ¿no? Porque, digamos, el Producto Bruto Interno español es mucho mayor que el peruano, evidentemente las obras, no habrán muchas obras de ingeniería civil en la actualidad, pero en realidad es un país en el cual se ha desarrollado mucha infraestructura y muchas edificaciones muy interesantes, y por ejemplo Barcelona, que es la sede de la Politécnica de Cataluña, en realidad es una ciudad que es un ejemplo en desarrollo urbano, ¿no? Y eso lo puede decir cualquiera, ¿no? Es una ciudad ejemplo en desarrollo urbano, y es muy interesante ver. Y por otro lado, digamos, este tema de la semana intensiva afuera siempre es, creo, una cuestión muy interesante porque nos permite ver hacia afuera y justamente ver qué cosa es lo que ocurre en otros lugares. Porque cuando nosotros estamos acá y, digamos, yo veo a él me ve a mí, nos vemos todos y, bueno, más o menos nos vemos todos parecidos, nos sentimos contentos con eso. Pero no nos damos cuenta de que tan solo saliendo y viendo otra realidad, nos damos con la sorpresa de que hay algunas cosas que particularmente nos llaman la atención. Y para eso no hay que ir muy lejos, ¿no? Basta con ir a Santiago de Chile y ver, por ejemplo, que salgo del aeropuerto y voy a cruzar una vía y qué cosa me doy cuenta, que en lugar de que me toquen claxon, el carro para que yo pase. ¿No? Cosa que acá no ocurre, ¿no? Acá me dicen, apúrate, sale ahí, va, pum, ¿no? Eso no se da, pues, en otros lugares, ¿no? Entonces, esas cosas es muy interesante ver, porque eso nos permite apreciar qué ocurre en otros lugares y por lo tanto qué es lo que nosotros en realidad tenemos que hacer en nuestro medio para mejorar pues en muchos aspectos todavía, ¿no? Entonces esta semana en realidad es una semana muy interesante, más aún es Europa, y bueno, ya de ahí el que menos pues se va a diferentes lugares, ¿no? Se van a Roma, París, en fin, qué sé yo, a Ámsterdam, donde sea. Bueno, claro, el costo del programa no incluye esto, pero digamos, normalmente la universidad, la escuela de posgrado, lo que trata es de conseguir, en base al convenio que hay con la Politécnica de Cataluña, pues el costo más razonable. El año pasado, si no me equivoco, el costo por toda la semana, incluido, bueno, pasaje aéreo, incluido alojamiento, incluido las charlas, las visitas, la alimentación, o sea, alimentación en cuanto a, digamos, desayunos y almuerzos, creo que estuvo en el orden de $3.800 para toda una semana. Y que no es caro, porque si ustedes se dan cuenta, el pasaje aéreo nomás, en el mejor de los casos lo consigo, y eso con meses de anticipación, en $1.200. Pero si yo voy a comprar un pasaje de una semana a otra, tranquilamente me cuesta pues más de $2.000, $2.500. Y el alojamiento en cualquier hotel en Europa está por lo menos en 80 o 100 euros por noche. Entonces para una semana estoy hablando de prácticamente 700, 800 euros, que son $1.200. Entonces en realidad todo un programa completo por $3.800 en realidad es un precio bastante razonable. Bien,
La plana de profesores, acá están, digamos, cada uno de los profesores, Ricardo Alania, por ejemplo, uno de ellos, Augusto Ayesta, Alexander Campos, cada uno en su tema. Augusto Ayesta, por ejemplo, gerente de gestión de equipo de Ferreiros. ¿Qué curso creen que dicta? El de gestión de equipos y maquinarias, ¿no es cierto? Alex Campos, abogado, ¿qué curso dictará? La parte legal, pues, ¿no? Carlos Cornejo, gerente general de CB Project, que es una empresa inmobiliaria tremendamente importante también acá en el medio. ¿Qué curso es el que dictará él? Formulación y evaluación de proyectos inmobiliarios. ¿De acuerdo? Jaime Cruz también dicta otro de los cursos de la parte legal. Carlos Dor, este es especialista en todos los temas de ingeniería económica, finanzas. ¿Qué curso será el que dicta? Gestión financiera. Carlos López es uno de los más reconocidos en el país en lo que es administración de contratos. Justamente lo que dicta es ese tema, ¿no? Entonces cada uno está en lo que le corresponde. Alberto Mendiola, gerente de, bueno, ingeniero, gerente de Procura en COSAPI. ¿Qué curso será el que dicta? El curso de logística, pues, ¿no? De gestión de la cadena de abastecimiento. Cristian Navarro. Carlos Paredes, especialista en contabilidad, dicta el curso de contabilidad. Guillermo Quiroga es el director de la escuela, dicta el curso de análisis estratégico. Oscar Talavera, José Luis Viteri, este es un profesional también muy reconocido en el medio en temas de productividad, es un asesor, incluso independiente, trabajó muchos años en COSAPI, digamos, él dicta el curso de productividad. Bueno, esos son los profesores, ¿no? Comentar que este programa, digamos, es un programa que se sustenta en una serie de programas que también desarrolla la Escuela de Posgrado en Ingeniería Civil. O sea, no es que un buen día se nos ocurrió lanzar este programa, sino que hay en realidad todo un conjunto, una cartera de programas que yo me atrevería a decir da lugar a que nuestra oferta en especialización en construcción es la más sólida a nivel país, ¿no? Creo que no hay ninguna otra universidad que tenga una propuesta tan sólida en especialización en posgrado en ingeniería civil. Y prueba de ello es que, digamos, tenemos 6 diplomados, 2 maestrías, y algunos de ellos regionales, otros online, en fin, y todos ellos con 30, 40 participantes en cada programa. Normalmente todos estos programas, si sumamos las versiones online, las versiones de Lima, las presenciales, las regionales, pues en 12, 14 programas que simultáneamente se están ofreciendo, lo que quiere decir que hay 500 profesionales que están estudiando continuamente posgrado con nosotros. Creo que no hay ninguna otra universidad en el país que pueda exhibir esas cantidades, ¿no? Y eso es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que buscamos es la satisfacción de los participantes. Para nosotros el tema esencial digamos, de sostenibilidad del programa radica en la calidad de los cursos. Entonces, si bien los cursos se aprueban con 13, o sea, para ustedes los cursos se aprueban con 13, para nosotros los profesores aprueban con 16. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un curso tiene un promedio por debajo de 16, ya se prenderá una alerta que nos diga, oye, ¿qué cosa es lo que está pasando con este curso? Porque lo que buscamos es que justamente los indicadores sean, pues, realmente elevados. Ustedes acá, por ejemplo, pueden ver, esto está ligeramente, bueno, se ha comido una parte, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, acá qué cosa es lo que viene ocurriendo en la última maestría, es en la octava, no se llega a notar acá, pero acá pueden ver ustedes en la puntuación del curso y la puntuación del profesor, ¿no? Pueden ver acá los puntajes, prácticamente todos salvo 1 y 2, que están por encima. Bueno, incluso ustedes lo ven, están por encima de 16, ¿no? Pero bueno, esto ya nos preocupa porque está muy cerca del límite. Entonces, pero lo que esperamos es que esto no caiga pues por debajo de 14 o 15, ¿no? Entonces, para nosotros eso es esencial, porque es lo que de alguna manera garantiza
la sostenibilidad del programa y el poder asegurarles que es un producto de calidad. Y bueno, esto de acá no es que nosotros lo inventamos, sino que es el resultado de la encuesta que se aplica al final de cada curso. O sea, si ustedes decidieran, digamos, qué sé yo, matricularse en este programa, pues al final de cada uno de los diferentes cursos que lleven, van a tener que contestar una hoja, una encuesta, en la cual evalúan el curso, evalúan el docente, y eso es lo que de alguna manera constituye insumo para ver, bueno, qué es lo que está ocurriendo, bueno, con cada uno de los cursos y profesores que dictan en nuestros programas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es. Bueno, esto también es muy importante, ¿no? Sólida relación con las empresas del sector. Estas son las empresas con las que de alguna manera tenemos contacto. Y no porque hayamos sacado los logotipos de ahí de internet, ¿no? Sino porque, digamos, son empresas en las cuales los profesionales o dictan en posgrado o dictan en pregrado. Y profesionales de estas empresas dictan o en la maestría o dictan en los diferentes diplomados que tenemos. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es justamente contar con el concurso de los profesionales más destacados de las principales empresas para el desarrollo de los cursos, ¿no? A nuestro entender, el programa debe estar estrechamente ligado, estrechamente sintonizado con lo que el mercado demanda. Bueno, por acá hay algunos testimonios. ¿No? Y acá están algunos requisitos para la inscripción. El inicio de clases, el costo del programa, el horario de clases,